El problema presentado en este video presenta lo siguiente. Andrea quiere ir a Nueva York y conoce que en el mes de abril ya ha empezado la primavera. Sin embargo, no tiene claro cuál es la temperatura para la segunda semana de abril, que es cuando ella realizará el viaje. Para informarse, Andrea ingresa a una página web y obtiene información del clima en esa ciudad durante 15 días dadas en Fahrenheit. La información es la siguiente. Pues tenemos tres tablas ahí con las temperaturas, tanto temperatura mínima como temperatura máxima para cada uno de esos días. Entonces la pregunta es, Andrea decide hacer un promedio entre las temperaturas mínimas para así hacer un cálculo aproximado de la temperatura en los próximos días y pasar la información a grados Celsius, ya que el dato es más conocido por ella. Entonces, con la información planteada, contexto de temperatura en ese contexto, ayuda a Andrea a determinar el promedio y después pasar los datos a Celsius, que es la temperatura conocida. Para resolver el problema que se nos propone, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En primera instancia, ver que en el problema lo que nos pide es un promedio de las temperaturas mínimas. Entonces, de los datos que nos dan, temperatura máxima y temperatura mínima, vamos a sacar los que nos interesa, que en este caso sería la temperatura mínima. Entonces, aquí tenemos los 15 datos o los 15 temperaturas mínimas de esos 15 días de la información que presenta. Entonces, teniendo esta información, Andrea lo que quiere son dos cosas. Primero, sacar un promedio, pues el promedio lo que indica es aproximadamente cuál es el promedio de temperaturas mínimas en ese periodo de tiempo en el que ella va a viajar, y así ella tener una noción de cuál sería la temperatura. Sin embargo, si sacamos un promedio de esas temperaturas, estarían los datos dados en Fahrenheit, y en el contexto de Andrea, ella no conoce con exactitud qué tan alto o qué tan baja la temperatura dada en grados Fahrenheit. Entonces ahí ocuparía la segunda cosa, que sería trasladar ese dato, trasladarlo a grados Celsius, que sería la medida que más conoce o reconoce Andrea. Entonces, para iniciar, ya tenemos los datos de temperaturas mínimas, que son estos de acá. Entonces, recordemos que para obtener el promedio, lo que se hace es una suma de todos los datos dividido entre el total de datos. ¿Okay? Entonces, en este caso, si hacemos una suma de todos estos datos, obtenemos 650. Y esos 650 lo vamos a dividir entre 15, que son 15 temperaturas. Este resultado nos dará el promedio, en este caso, si hacemos esa operación, nos va a dar 43,33. Significa que la temperatura mínima promedio de la ciudad de Nueva York en esos 15 días es de 43,33 grados Fahrenheit. Lo que sigue es trasladar esta información al contexto de Andrea, ya en este caso, insisto, sería grados Celsius, y entonces para eso tenemos una fórmula que pasa de grados Fahrenheit a grados Celsius y viceversa. Entonces, sabemos que los Celsius es igual a los Fahrenheit menos 32 dividido entre 1,8. Esta es la fórmula para pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces, en este caso, sabemos que la F, que corresponde a los grados Fahrenheit que queremos convertir, corresponde a 43,33 menos 32 dividido entre 1,8. Y a la hora de resolver esta resta y dividirla entre 1,8, obtenemos que C es igual a 6,29. Por lo tanto, la respuesta es 6,29, por lo tanto sabemos que esta temperatura es una temperatura relativamente baja para el contexto de Andrea, entonces ella tiene que ir prevenida de utilizar ropa adecuada para este tipo de temperatura. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este problema? Vamos a realizar un análisis con respecto a cuáles áreas, cuáles habilidades generales, cuáles habilidades específicas se conectan útiles precisamente poniendo en práctica este problema.
Lo primero que podemos ver es que es un problema para un nivel de segundo ciclo, particularmente, y como ahorita lo vamos a ver con las habilidades específicas, principalmente de sexto grado. Pero sin embargo hay habilidades de años anteriores que se fortalecen precisamente utilizando el problema. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles áreas se conectan utilizando o resolviendo este problema? Entonces, como podemos ver, hay varios conocimientos que se utilizan que se necesitan para poder resolver el problema. Está el conocimiento de el más básico, por ejemplo, el del promedio. Está el conocimiento de las medidas grados Fahrenheit y grados Celsius. Está el conocimiento de operaciones que hay que resolver. Y también está el conocimiento de la relación algebraica que existe entre los grados Fahrenheit y los grados Celsius. Entonces tenemos varios conocimientos que están inmersos en el problema. Entonces, como podemos ver, de las 5 áreas matemáticas que tenemos o que tienen los programas de estudio, geometría, estadística y probabilidad, relaciones y álgebra, números y medidas. En el caso de geometría no hay ningún conocimiento que está detrás de este problema, por lo tanto el área de geometría no se trabaja. En el área de estadística, como ya lo vimos el promedio, entonces sí, el área de estadística y probabilidad sí se trabajaría con este problema. En el caso de relaciones y álgebra está inmerso el concepto de la relación algebraica que existe entre los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Entonces también en el caso de números hay que resolver una operación combinada, inclusive con decimales. Entonces esto se trabaja en el área de números y también en el área de medidas. Precisamente los grados Fahrenheit y los grados Celsius son medidas que se trabajan también en primaria, en el segundo ciclo. Entonces el área de medidas también está inmerso en este problema. Por lo tanto, podemos ver que con respecto a las áreas, de las 5 áreas matemáticas, 4 áreas se conectan utilizando o trabajando este problema. Vamos ahora a las habilidades generales. Como bien sabemos, las habilidades generales existen para cada ciclo y para cada área hay habilidades generales. Entonces, haciendo un recorrido de las mismas, podemos ver que precisamente de estas áreas que ya hablamos, hay algunas de las habilidades generales que se podrían trabajar o que se trabajan en algunos años lectivos con este problema. Primero está, por ejemplo, representar relaciones entre cantidades variables, en el caso de relaciones y álgebra. Luego, determinar el valor desconocido de una expresión numérica, que eso también lo hacemos en relaciones y álgebra. Aplicar las operaciones aritméticas en diversos contextos. Aplicar la medición en diversos contextos, eso en el área de medidas. Y también combinar el uso de estrategias para resumir datos, tabular, gráfica o medidas de resumen, que sería en el caso del área de estadística y probabilidad. Entonces vean que estas son habilidades generales que se trabajarían utilizando el problema, que se van trabajando poco a poco. Recuerde que las habilidades generales son habilidades que se trabajan en todo un ciclo, y no en un momento determinado de algún año lectivo. Sin embargo, con problemas de este tipo se van trabajando en esos años lectivos. Después, con respecto a habilidades específicas, si nos vamos y buscamos diferentes habilidades que se podrían trabajar con este problema, entonces vamos al área de números y en el área de números podemos ver que está la habilidad resolver problemas donde se requiere el uso de la combinación de operaciones, suma, resta, multiplicación y división de números naturales y con decimales. Entonces, a la hora de resolver esta operación que está aquí, estamos utilizando precisamente esta habilidad, pues hay que resolver operaciones combinadas con paréntesis y con decimales. En el caso del área de medidas,
Aplicar las diversas medidas en la resolución de problemas dados en situaciones ficticias o el entorno. Esa es una habilidad que está en sexto año. Entonces, si vemos el texto como se nos presenta, tanto el contexto como la pregunta, en diferentes lugares aparecen las palabras como temperatura, Fahrenheit, Celsius. Eso da a indicar precisamente que hay que utilizar estas medidas. En el caso de relaciones y álgebra, hay una habilidad llamada determinar relaciones de dependencia entre cantidades en quinto año, en quinto grado. Entonces, precisamente con la relación que existe entre los grados Celsius y los grados Fahrenheit, C igual a F-32 dividido entre 1,8, esa relación, que es una relación algebraica, ahí estamos determinando que, bueno, particularmente en el caso de los grados Fahrenheit depende o los grados Celsius depende de los grados Fahrenheit, que ya es el dato que nos dan. Y por último, en el caso de estadística y probabilidad, tenemos dos habilidades, una en cuarto grado, que es resumir un grupo de datos mediante el empleo de la moda, la medida aritmética o promedio, el máximo y mínimo de un grupo de datos e interpretar estas medidas en relación con la información recabada. Y en sexto año tenemos plantear y resolver problemas vinculados con diferentes contextos utilizando análisis estadísticos. Vea que ambas habilidades coinciden. Entonces, precisamente se utilizan estas o se trabajan estas dos habilidades porque estamos utilizando el promedio, como ya lo vimos en la resolución del problema. Se utiliza el promedio y no solamente es utilizar el promedio, sino entender qué significa este 43,33 en el contexto que nos dan